Buenos días, es un privilegio y es un honor para mí estar aquí en dar esta conferencia magistral conmemorando al doctor Ramón de la Fuente, y quiero agradecer a la doctora María Elena Medina Mora por darme esta oportunidad. Yo estudié medicina en la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, y mucho de lo que aprendí sobre la psiquiatría como estudiante de medicina lo aprendí en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, cuando era un instituto que se había, relativamente joven. Entonces, y también el doctor de la Fuente fue mi maestro cuando era estudiante de medicina. Entonces es regresar a mis orígenes, dado que realmente yo creo que mucho la elección de mi carrera en psiquiatría se la debo al doctor de la Fuente, al instituto, y sin que ella lo sepa, la doctora María Elena Medina Mora, que también tuve la ocasión de oír cuando era estudiante y que me fascinó. Tenemos la oportunidad de empezar a entender cuáles son los procesos neurobiológicos que son responsables de nuestra capacidad de hacer una decisión y de poder realizarla. Desde el principio, los estudios en animales nos habían demostrado que los efectos de las drogas, todas las drogas que pueden producir adicción, que sean legales o ilegales, no hay diferencia, tienen un efecto farmacológico común, y es que todas ellas aumentan la concentración del neurotransmisor dopamina en el núcleo accumbens y lo activan. Y el núcleo accumbens es el centro de refuerzo del placer más importante que hay en el cerebro, y de esta manera, al activar estos centros del placer, se motiva la conducta. Entonces, a través de años de evolución, una de las estrategias que la biología ha hecho para motivar a los organismos que hagan conductas indispensables para la sobrevivencia es asociarlo sea con un efecto reforzador positivo, placentero, o para motivar la acción, o también el opuesto, asociarlo con un efecto reforzador negativo, o sea que es aversivo, para evitar la reacción. Y estos procesos, tanto positivos como negativos, son mediados a través del sistema dopaminérgico. Y las drogas directamente lo estimulan, y es por ello que pueden causar estos cambios tan drásticos en la conducta humana. Las drogas, nuestro cerebro no se desarrolló por miles y miles de años de evolución para que tomamos drogas, sino que estos sistemas de reforzador en nuestro cerebro se desarrollaron, como lo dije, para asegurarse la biología que los organismos harían conductas importantes para la sobrevivencia. Y de allí que no sea de sorpresa que, por ejemplo, la comida aumenta la dopamina en este mismo núcleo y lo activa.
Y este mecanismo hace que tengamos la motivación para buscar esa comida cuando la necesitamos. Estos son procesos muy, muy antiguos que existen a través de filogenéticamente en organismos muy, muy primitivos y que claramente han permanecido porque son excesivamente efectivos en asegurar la sobrevivencia del organismo. Las drogas van directamente a este sistema, que es de los más básicos que encontramos en la biología y lo básicamente, lo que decimos en inglés, they hijack it, se lo hijackean. Pero si ustedes ven los datos aquí que son tomados usando microdiálisis para ver los cambios en la dopamina producido por una de las drogas, la anfetamina, o por uno de los reforzadores naturales, la comida, que es de los que se desarrolla este sistema para que tengamos la motivación de buscar la comida y comerla, podemos ver que cuantitativamente el aumento de la dopamina es mucho mayor con las drogas que con los estímulos naturales. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el sexo, y esto permite que se asegura la reproducción de la especie. Actualmente, a través de tecnologías mucho más sofisticadas, se ha podido entender que estos mecanismos de reforzadores son también importantes, por ejemplo, para establecer los lazos sociales entre las gentes. Es muy reforzador estar con las gentes con las que nuestros amigos o nuestros familiares, y estos mecanismos tienen que ver con este mismo sistema. Aún efectos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero por ejemplo, ¿por qué nos interesa cuando estamos haciendo una actividad poder hacerla bien? ¿Por qué es tan reforzador ganar en una carrera? Todo esto, todas estas conductas que nosotros hacemos sin darnos cuenta, que nos generan un tipo de placer, que es diferente, el placer social es diferente al placer, por ejemplo, de comer. Sin embargo, todos ellos están modulados por este sistema dopaminérgico. Y es el que básicamente las drogas desactivan, lo desajustan totalmente. Y lo desajustan por lo que están viendo en la pantalla, porque la capacidad de las drogas de aumentar la dopamina es mucho mayor que los estímulos naturales. Y al generar esta respuesta tanto más alta, y lo pueden ver la anfetamina, comparen la anfetamina con la comida, se genera una respuesta homeostática, en la cual el sistema, el cerebro, reajusta los niveles a los cuales va a ser estimulado. Al recibir una droga, la estimulación es tan intensa que entonces se reajusta de tal manera que los reforzadores naturales, que son mucho menos intensos, ya no lo pueden activar. Y este proceso inicia toda la serie de adaptaciones que eventualmente van a producir la adicción en aquellos que son vulnerables. Usando técnicas de imagenología, específicamente la tomografía emisora de positrones, nosotros hemos estado investigando cuáles son los efectos de las drogas en el sistema dopaminérgico, pero en vez de las ratas, en los seres humanos. Y lo hacemos a través de marcadores radioactivos de vida corta, 20 minutos. En este caso, el marcador radioactivo que estamos usando se llama Raclopride. Y este marcador se une a los receptores dopaminérgicos de tipo D2. Y estos receptores dopaminérgicos, básicamente, cuando están liberados, cuando hay dopamina que se libera, se une la dopamina a estos receptores y esto genera la señal. Cuando está la dopamina unida a esos receptores, el Raclopride no se puede unir. Entonces tomamos esta ventaja para determinar cuáles son los efectos de las drogas en el cerebro humano con referente a los aumentos en la dopamina. Entonces vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, que vemos un diagrama de la dopamina cuando básicamente se libera, une a los receptores, los ocupa. Cuando inyectamos el Raclopride a la derecha, vemos que el Raclopride ya no se puede unir porque la dopamina está ocupando los receptores. Entonces, al comparar las imágenes que se toman cuando se da un placebo, como lo ven a la izquierda, que cuando se da una droga, como vemos con el metilfenidato, esa diferencia en la unión del Raclopride con los receptores nos permite cuantitativamente estimar los cambios en la dopamina en el cerebro humano.
Y a través de esos estudios podemos entonces hacer la pregunta, ¿cuál es la relación entre los cambios que la droga está produciendo en un individuo en el sistema dopaminérgico y su respuesta conductual? Y lo que nosotros hemos reportado, y han reportado otros investigadores en varias partes del mundo, es que la magnitud de los cambios en dopamina producido por las drogas, nosotros usamos metilfenidato, pero lo inyectamos intravenosamente, lo cual produce una respuesta placentera muy intensa, que los cocainómanos, por cierto, no pueden diferenciar de cuando se les da cocaína intravenosa. Entonces, el metilfenidato intravenoso produce una respuesta euforigénica muy intensa. Lo mismo la anfetamina, cuando se inyecta intravenosamente, produce una respuesta muy, muy intensa, y todos los investigadores, sea con alcohol, sea con nicotina, sea con metilfenidato como nosotros, hemos visto que la magnitud del cambio de la dopamina en los centros placenteros del cerebro está directamente relacionado con la percepción subjetiva de refuerzo, de placer que el individuo siente, indicando efectivamente que la capacidad de las drogas en el cerebro humano de aumentar la dopamina en los centros del placer es indispensable para sus efectos reforzadores. Lo que es muy interesante, sin embargo, es que si bien es cierto que la dopamina es crucial para estos esfuerzos reforzadores, lo que nos encontramos nosotros básicamente es que por sí misma no explica totalmente el proceso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, empecemos por decir que el metilfenidato, para aquellos de ustedes que no están en el mundo directo del clínico de los tratamientos, el metilfenidato es el medicamento que se usa más frecuentemente para el tratamiento de los déficits de la atención en los niños. O sea, el Ritalin, que es tan famoso, es metilfenidato y básicamente, farmacológicamente, como medicamento, curiosamente, desde el punto de vista de cuáles son sus acciones moleculares, es muy similar a la cocaína. Y sin embargo, cuando se lo damos a los niños para el tratamiento del déficit de la atención, no estamos produciendo adicciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y una diferencia fundamental entre lo que nosotros estamos encontrando en los estudios y el tratamiento con el Ritalin es que cuando se trata el Ritalin se da el medicamento por vía oral, mientras que cuando hacemos estos experimentos lo estamos inyectando intravenosamente. O sea, la ruta de administración es totalmente diferente en la respuesta que encontramos ahí en la parte superior del diagrama a que cuando se le da oralmente. Entonces hubo muchísimo interés en nuestros datos en los que encontrábamos estas respuestas tan intensas dopaminérgicas con el metilfenidato que empezaron a preguntar, o sea, entonces ¿por qué la gente no se vuelve adicta al Ritalin? O sea, si la realidad es que simplemente aumentar la dopamina es suficiente, ¿por qué los niños no se vuelven adictos al Ritalin? Pregunta importantísima. Entonces hicimos los mismos estudios, pero en vez de darlo intravenoso lo dimos oral. Y ustedes ahí tienen las respuestas, la relación entre los cambios de la dopamina medidos por la tomografía emisora de positrones y el Raclopride y la percepción subjetiva del high. Cuando lo hacemos intravenoso ven la relación tan intensa. Individuos en los cuales la metilfenidato intravenoso aumenta la dopamina son aquellos que tienen esta sensación tan intensa de high. En cambio, cuando lo hacemos oral, y por cierto que tenemos que dar la tableta, esperarnos 60 minutos porque lleva mucho tiempo para que la tableta se absorba y llegue al cerebro a dosis altas, vemos que aumenta la dopamina significativamente en varios sujetos. Hay bastante variabilidad entre los individuos, pero no está produciendo high. O sea, se están produciendo los cambios en la dopamina, pero no se está produciendo high. Y este factor es algo que se ignoró por muchísimos años en todo lo que es la neurociencia de los efectos reforzadores de las drogas. ¿Y por qué? Porque es la diferencia entre cuando lo inyectamos intravenosamente estamos produciendo high y cuando lo damos oralmente no. A mí esa pregunta me obsesionó muchísimo por muchos años y tenía la respuesta enfrente de mí, pero no se me había ocurrido porque mi cerebro a veces es muy despacio.
Y un día me dije, obviamente, y la realidad, y me gusta contar esta historia porque finalmente, o sea, si tú quieres encontrar una respuesta, generalmente una manera de encontrarlo cuando estás haciendo estudios en ciencias es ver a la biología, porque la biología tiene años y años de evolución para optimizar los sistemas. Y ahí probablemente está tu respuesta. Y en este caso ahí estaba, el sistema dopaminérgico. Las células dopaminérgicas están concentradas en la parte central baja del cerebro, en lo que llamamos en inglés, el mesencéfalo, el midbrain. Ahí se localizan estas células dopaminérgicas. Y estas células dopaminérgicas, o sea, no son células que están durmiendo, sino que están activas. Y se activan con una cierta periodicidad. Pero esa periodicidad tiene dos frecuencias. Una frecuencia muy lenta, bueno, más o menos lenta, que es 2 o 10 Hz, o sea, 2 a 10 veces por segundo. Y esto permite que la dopamina se eleve a niveles moderados. Y este nivel moderado es indispensable para el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro. Por un lado, modula nuestra capacidad cognitiva en la corteza frontal y por el otro nos permite estar alertas para montar una respuesta si es necesaria. O sea, este sistema dopaminérgico de espacio nos da la capacidad de responder a los sistemas, al medio ambiente, para generar conductas adecuadas. Pero cuando hay un estímulo que es inesperado, porque es placentero, porque es aversivo, porque es nuevo, las células estas que estaban ahí lentamente activándose, se activan rápidamente. Y al activarse rápidamente lo hacen por periodos muy cortos, pero se activan rápidamente y generan estos cambios muy altos en la concentración de dopamina. Entonces de repente hay un estímulo reforzador y ¡pum!, se van para arriba y la dopamina se eleva enormemente por un periodo muy corto. Y esto es la manera como la biología genera una respuesta que es reforzadora, que le dice al cerebro, pon atención, dale prioridad a este estímulo. Entonces el sistema dopaminérgico está señalando en dos modos. Uno, estable, que te da la capacidad de respuesta y te permite ejecutar conductas y mantenerlas, y el otro que te permite, cuando hay realmente un estímulo que lo amerita, el cambiar tu acción y darle prioridad. Entonces, la manera como, por este lado están estas frecuencias y cómo se transmite esta información en las áreas del cerebro reforzador. De nuevo, la inteligencia de la biología es extraordinaria. Les dije que la dopamina, para que mande sus acciones, tiene que activarse con los receptores. Bueno, hay 5 tipos de receptores dopaminérgicos, 5. Los más importantes desde el punto de vista de la concentración son el receptor dopaminérgico D2, que ya les hablé, que es el que medimos con el raclopride, y el otro es el dopaminérgico D1. El dopaminérgico D1 y el dopaminérgico D2 ejercen efectos opuestos. Y lo que ahorita sabemos sobre la neurobiología, y lo sabemos ya hace varios años, que la manera como el sistema nervioso ejerce precisión es generando sistemas que se oponen unos a otros. Y eso te da la precisión porque se pueden modular unos a otros. En el sistema dopaminérgico está el dopaminérgico D1 que empuja y el dopaminérgico D2 que lo mueve, que retiene, que lo para. Estos sistemas, por ejemplo, el sistema dopaminérgico es importantísimo para los movimientos, y de ahí que la enfermedad del Parkinson, que donde se destruyen los sistemas dopaminérgicos, los pacientes no pueden caminar. Y no pueden caminar porque hay falta de la estimulación de los receptores dopaminérgicos, entonces se quedan por un lado, básicamente, en un estado de falta de movimiento. Y si como estos señalamientos D1 y D2 usan diferentes circuitos, se puede destruir, una de las terapias es destruir el sistema que está mediado a través de los receptores dopaminérgicos D2, y eso le permite al paciente caminar. Lo mismo con los sistemas reforzadores. Existe un sistema D1 que da el refuerzo y un sistema D2 que le opone. Y básicamente, por ejemplo, actualmente sabemos que la razón
por la cual las drogas pueden producir un sistema reforzador es porque están básicamente emulando lo que hace el sistema dopaminérgico de frecuencia alta, que activa los receptores dopaminérgicos de uno. Eso es por lo cual las drogas son reforzadores. No solamente porque aumentan la dopamina, sino que lo hacen de tal manera que están emulando la activación del sistema fásico dopaminérgico. Y esto genera una serie de cambios que explican muchísimo de lo que hacen las drogas. Primero, crean la atención al estímulo. Eso es lo que hace el sistema dopaminérgico fásico. Pero la otra cosa que hacen, que también es fascinante, que tiene una inteligencia extraordinaria en la biología, es que al generar la activación del sistema dopaminérgico de uno, se genera una memoria. Imagínense, una memoria que es básicamente inmediata. Cuando el sistema dopaminérgico de uno se activa, esa señalación de esto es importante, de tal manera que se genera una memoria que Pavlov llamó memoria de acondicionamiento, que es distinta de la memoria clásica del hipocampo, donde podemos recordar qué programa de televisión vimos anoche o qué libro leímos, o las palabras de un lenguaje. Esta memoria está localizada en la amígdala, que es el sistema emocional de nuestro cerebro. De tal manera que cuando el individuo o el organismo encuentra el estímulo que provocó esa señalación dopaminérgica de uno, va a volver a recrear esa misma sensación. Y eso lo va a motivar a buscar el reforzador. De tal manera que exactamente es la forma como la naturaleza asegura que nosotros, imagínense, están allí al principio de la civilización, no hay mucha comida, claramente están en la selva, encuentran, no sé, una naranja, no sé si había naranjas en la selva, creo que no hay naranjas. Creo que hay un coco en la selva, o lo que sea, bueno, digamos una banana, en las bananas sí hay en la selva. Encuentran una banana, nunca han visto una banana y la comen, y es dulce y se genera este placer intenso, activación del sistema dopaminérgico de uno, acondicionamiento inmediato. A la banana, al lugar donde lo encontraron. Al día siguiente están caminando felizmente, y de repente ven una banana allá en el árbol, plantada. Inmediatamente la amígdala se activa, señala la respuesta condicionada, y esto activa al sistema dopaminérgico, y eso motiva la conducta a subir al árbol, conseguir la banana y comerlo. Eso hacen las drogas, básicamente. Te condicionan de tal manera que estás en el mismo ambiente, o encuentras a la persona con la que te emborrachaste, o vuelves a experimentar la misma sensación que presidió el uso de las drogas, y eso te genera el deseo de tomar esa droga. Esa memoria te motiva. Y básicamente a través de tecnologías con imágenes, los investigadores, por ejemplo, actualmente pueden investigar como la diferencia en las respuestas a la misma droga en células que tienen receptores de 1 versus células que tienen receptores de 2. Y la respuesta es muy diferente. Básicamente aquí simplemente se las ilustro en el diagrama de abajo. Las respuestas de 1, por ejemplo, receptores de 1 cuando se les da cocaína, esas células se activan, y se activan rápidamente, las de 1. En cambio, las células que tienen receptores de 2, que van a oponer al de 1, se inhiben, pero lo hacen lentamente. Entonces, básicamente, si bien decimos el sistema dopaminérgico es indispensable para el efecto reforzador de las drogas, actualmente sabemos que la activación a través de los receptores dopaminérgicos de 1 es la indispensable para estas respuestas. Habiendo encontrado esta relación entre la activación dopaminérgica y los respuestos reforzadores, una de las preguntas que a nosotros nos interesaba mucho, y en general, porque era la hipótesis y todo el mundo pensaba, básicamente las hipótesis generan una cierta fuerza, y cuanto más tiempo han estado ahí, más difícil es de destruirlas. Pero finalmente la ciencia es
para tratar de entender si estos modelos son adecuados y si no son adecuados, revisarlos. Y uno de los modelos sobre por qué la gente se vuelve adicta a las drogas, porque no todo el mundo es adicto y no todo el mundo que se expone a las drogas va a acabar adicto. Unos son más vulnerables que otros. Y si ustedes pudieran dar una droga a todo mundo, en todos nosotros, si nos midieran la dopamina en el cerebro, la iba a aumentar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y una de las hipótesis era que la gente que está adicta, una de las razones por las cuales pierden el control sobre sus acciones y consumen cantidades enormes de drogas a expensas de muchas prioridades, es porque la hipótesis era que estos individuos son mucho más en sus efectos drogas, que en ellos las drogas aumentan la dopamina mucho más que en una persona que no está adicta. Entonces, usando la tomografía de emisora de positrones, nosotros en el laboratorio y otras gentes en otros laboratorios independientes han estado haciendo investigaciones para tratar de entender si esta es la situación. Nosotros fuimos los primeros en reportar que básicamente esta hipótesis no era correcta. Efectivamente no pudimos documentar que había un exceso de dopamina liberada en la gente adicta. Es más, aquí tienen los resultados del primer estudio que publicamos hace muchos años, en 1997, donde tenemos un sujeto normal en la parte de arriba, cuando le damos el placebo. Vemos la radioactividad en la parte central, donde están los receptores dopaminérgicos de 2. Vemos cuando se le da el metilfenidato intravenoso, se baja la radioactividad. El color rojo es el que indica donde hay concentraciones más altas del radioactivo. Como está la dopamina ocupando los receptores, no se puede unir. En la persona adicta de abajo, cocainómano, vemos que no hay diferencia entre el placebo y el metilfenidato. Y cuando hacemos la cuantificación, no simplemente verá las imágenes, vemos que en los sujetos controles, comparados a sujetos cocainómanos que admitimos en el hospital, para asegurarnos de que no estaban tomando las drogas, y los estudiamos al menos 3 semanas después de la admisión al hospital, vemos que en ellos los cambios dopaminérgicos son básicamente la mitad o menos de la mitad que lo que sucede en sujetos controles. También, contrariamente a todo lo que todo el mundo estaba esperando, la respuesta de placer cuando consumen la droga, es paradójico, está disminuida, así como está disminuida la respuesta dopaminérgica. Publicamos estos resultados en 1997, los replicamos en sujetos alcohólicos, o sea, no esto es único a la adicción a la cocaína. Lo hemos visto también en las gentes adictas a la marihuana, pero lo que mucha gente nos criticó preguntó bueno, ¿cómo sabes que estas respuestas que tienes en estos individuos no son efecto de la desintoxicación, de que están en el estado de desintoxicación? Y lo cual sería muy diferente que si los estudias en el estado activo, cuando consumen la droga. Porque efectivamente, como sabemos en estudios en animales, hay cambios muy significativos durante el estado de la detoxificación. Entonces, en base a esto, hemos hecho 2 estudios independientes para tratar de ver si es la situación, que si la atenuación se debe a que los sujetos estaban en el estado de la detoxificación. Este es uno de los 2 estudios independientes que hicimos, la misma estrategia, comparar controles con cocainómanos, dándoles metilfenidato intravenoso, pero en este caso los sujetos son sujetos que están activamente usando cocaína, no están en estado de detoxificación. Este es un estudio mucho más reciente, lo publicamos el año pasado, entonces la tecnología es mucho más avanzada y lo que están viendo son imágenes que reflejan el promedio de todos los sujetos del grupo de los cocainómanos y de todos los sujetos del grupo de los controles en el estado de placebo y en el estado del metilfenidato. Y como pueden ver, básicamente, en los controles en la parte baja hay una disminución de la radioactividad cuando se les da metilfenidato, porque la dopamina se va para arriba, ocupa los receptores, el raclopride no puede unirse.
Y sin embargo, cuando lo que ven en los cocainómanos activos no están en ningún programa de tratamiento, básicamente ven que pues, visualmente no se puede ver ninguna diferencia. Y cuando hacemos la cuantificación, vemos que efectivamente los cocainómanos, la respuesta, y estos son activos, es 70% menor que la de los sujetos normales. Está profundamente atenuada. Toman la droga y está totalmente atenuada esa respuesta dopaminérgica, que sabemos es indispensable para producir los efectos reforzadores. Efectivamente, en los activos también la conducta de respuesta subjetiva de refuerzo está disminuida, indicando que la atenuación al consumo de la droga misma en la persona adicta, desde el punto de vista de la respuesta dopaminérgica, no se debe a la detoxificación, sino que se debe efectivamente al estado del proceso adictivo, del consumo crónico de la cocaína. Cuando presentamos estos datos, una de las gentes me dijo, Nora, pero ¿cómo sabes que la respuesta tan atenuada que tienes no se debe a las condiciones en las que estás haciendo el experimento? Porque si ustedes han ido a un laboratorio donde se hace tomografía emisora de positrones, ustedes pueden entender que quizás no es muy inspirador para quedarse high, porque te ponen así, con catéteres, ahí tienes al nurse y ahí tienes al doctor y todo el mundo dice 1, 2, 3, do not talk, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacer un estudio independiente también en cocainómanos activos. Les dimos metilfenidato, la misma estrategia, pero les dimos metilfenidato en 2 días diferentes, en 2 condiciones diferentes. En una de ellas les dimos antes de darle el metilfenidato, media hora antes, los sentamos, les pusimos una serie de videos donde ven a gente que está comprando cocaína y se está inyectando cocaína y están viendo la respuesta del placer que les genera la cocaína. Y estos videos, habíamos hecho publicaciones, activan el sistema dopaminérgico y producen craving, lo que se llama el deseo a la droga muy intenso. Son estímulos acondicionados. Entonces un día les pusimos estos videos y en el otro día básicamente les pusimos un video, pero de escenas de la naturaleza, donde va alguien caminando en una montaña o en un río, no hay nada de estímulos acondicionados, y comparamos los cambios dopaminérgicos cuando se les da el metilfenidato en un estado donde tienen el deseo de la droga por el acondicionamiento, por el estímulos acondicionados, y en el otro en el cual no lo tienen. Y estos son los resultados. Now, se les presento los resultados diferentes. En vez de presentarles las imágenes de tomografía emisora de positrón en sí misma, les estoy presentando proyectadas en una imagen estructural del cerebro obtenida con resonancia magnética. Y los colores representan las áreas donde el metilfenidato aumenta la dopamina, que lo vemos porque se baja la concentración de nuestro marcador radioactivo. Entonces, en las áreas de colores vemos el cambio que está cuantificado, como se indica a la derecha. En la parte alta tenemos los sujetos controles, vemos diferentes planos del cerebro, de izquierda a derecha, que va de abajo a arriba, de izquierda a derecha, que está en la parte de la izquierda vemos los centros del placer, el núcleo accumbens, y en las partes más superiores los núcleos del caudado y del putamen dorsal. El estímulo, o sea, la significación significativa, la estadística es 0.001, y pueden ver claramente hay un aumento significativo de la dopamina en el sistema ventral, en las partes más bajas hacia la izquierda del estriado, y la parte más alta, y curiosamente también vemos que hay aumento de la dopamina en la corteza frontal. Ahora, veamos los cocainómanos. Los cocainómanos fueron estudiados en 2 días, en uno con un video de acondicionamiento y en otro con un video de la naturaleza. Primero comparamos uno con el otro, no hay diferencia, no hubo diferencia, pero lo que ven es básicamente no hay respuesta. La respuesta está terriblemente atenuada.
Y lo pueden ver también porque tuve que bajar la significatividad a 0.05, porque si la pongo a 0.001 no se ve nada. A 0.05 vemos en la parte izquierda, pueden ver dos puntos, izquierda y derecha, en las dos imágenes más inferiores, que es donde está el núcleo accumbens. También lo ven, sea con las Qs o sin las Qs, o sea, es muy robusto. A pesar de que es muy atenuado, ahí está la señal, pero está muy atenuada, tremendamente atenuada, indicando que la razón por la cual no se está produciendo la respuesta dopaminérgica cuando se consume la droga no es por la detoxificación, ni es porque en las circunstancias de laboratorio que no tienen estímulos de acondicionamiento, sino porque este sistema está hipofuncional. Y la pregunta es básicamente, dos preguntas. ¿Por qué está hipofuncional? Número uno. Y pregunta número dos. Y si tienes esta respuesta en el cerebro, ¿por qué los cocainómanos están tomando la droga? Porque finalmente el uso de la droga es reforzador porque está activando el sistema dopaminérgico. Pero si tienes respuestas así tan bajas, ¿para qué? Why bother? O sea, no está produciendo respuesta. Vean why bother. Aquí es totalmente paradójico. Aquí tienen las mismas imágenes que les mostré en los controles, pero en la parte donde está exactamente el núcleo accumbens, en la izquierda, y en los abusadores de la cocaína en la parte más ventral, donde está también todo lo que son centros reforzadores del estriado. Ahí ven los dos puntos que les dije, el izquierdo y el derecho. Y cuando nosotros cuantificamos la relación entre esos cambios que están muy atenuados, pero ahí están, cambios de dopamina mayor hacia la izquierda, cambios de dopamina menor a la derecha, vemos que aún a pesar de la atenuación, cuanto más aumenta la dopamina en ese núcleo accumbens, mayor es el deseo de tomar la droga. Y básicamente lo que estamos viendo aquí es que a pesar de que vemos una respuesta muy atenuada, el sistema todavía está respondiendo específicamente en el núcleo accumbens, y esto es lo que genera el deseo de más droga. Y si ustedes les preguntan a una persona que está adicta a las drogas, muchas veces te dicen, bueno, básicamente quiero más droga porque estoy tratando de conseguir esta primera respuesta que tuve al tomar la droga por primera vez, lo que llamamos en inglés chasing after the first high, ir hacia tratar de conseguir ese primer high en la primera vez. Nosotros claramente esa es la respuesta que una gente hace a sus acciones. Estamos tratando de entender por qué está sucediendo, por qué estas respuestas tan pequeñas están generando esta respuesta de deseo tan intenso que motiva la conducta de tomar la droga. Entonces, de nuevo, paradójicamente, no es que la persona está adicta porque tienen una mayor sensibilidad. La persona está adicta a pesar de que este sistema de reforzador dopaminérgico está muy atenuado cuando toma. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, cuando hacemos estudios en seres humanos, una de las cosas que no podemos saber, la persona está adicta. Entonces la gente puede decirme, Nora, ¿cómo sabes que esa persona está adicta? A esas respuestas tan disminuidas estaban ahí antes de que tomaran la droga. Y eso los hizo vulnerables, a diferencia de decir, estos efectos son los efectos de la droga que disminuye el funcionamiento dopaminérgico. Bueno, actualmente sabemos que tanto hay factores genéticos que te vuelven vulnerable, que probablemente te pueden generar uno de los factores disfuncionamiento del sistema dopaminérgico. Pero claramente actualmente sabemos que el consumo crónico de drogas atenúa el sistema dopaminérgico D2 profundamente. Y estos son en ratas. Y voy a caminar ahí para que lo vean porque no tengo no tengo un pointer. Ratas aquí. Alguien me está diciendo, sí tienes pointer, ¿no? Aquí está el pointer. Bueno, pointer mío, ¿no? O tengo, esto funciona como pointer. Ya, ok, aquí están las células dopaminérgicas de 2. Cuando les damos cocaína, se va para abajo en la activación. Esto es agudo.
cuando a estos mismos animales les damos cocaína, cuando a los animales les damos cocaína, pero que han sido tratados 2 semanas con cocaína, vemos básicamente la respuesta se ha vuelto horizontal, o sea, se pierde completamente la respuesta. En las células dopaminérgicas de uno, que son las necesarias para que se produzca una respuesta reforzadora, vemos efectivamente la respuesta aguda se va para arriba y sí se atenúa la respuesta crónica, pero la magnitud de la atenuación de la respuesta dopaminérgica de 2 es mucho mayor que la atenuación de la respuesta dopaminérgica de 1. De tal manera que si cuantificamos el señalamiento dopaminérgico de estos sistemas que se oponen D1, D2, lo vemos que en el animal naive que recibe la cocaína por primera vez, existe un aumento dopaminérgico de 1 sobre el D2 muy rápido, pero rápidamente se atenúa y se vuelve horizontal. En cambio, en los animales crónicos, el sistema dopaminérgico D1 predomina sobre el sistema dopaminérgico de D2 a través de todo el tiempo que hicimos esta cuantificación. Y es el estímulo dopaminérgico de 1 que lleva a la motivación de continuar el consumo de la droga. Y es el sistema dopaminérgico de 2 que lo inhibe. Al tener una mayor inhibición del sistema dopaminérgico de 2, esto no es posible y se quitan los frenos. Entonces, a través de estos estudios sabemos que, si bien es cierto, hay factores genéticos muy importantes, también es cierto que el consumo crónico de las drogas, y esto no está limitado a la cocaína, sino que también lo hemos visto, está evidentemente presente en una gran cantidad de adicciones: cocaína, metanfetamina, alcohol, heroína, nicotina. Lo que están viendo aquí son imágenes donde estamos cuantificando básicamente los receptores dopaminérgicos de 2, los niveles de 2, sin dar estimulación con metilfenidato o anfetamina, los receptores que existen en nuestro cerebro, profundamente atenuados en las gentes adictas. Y aquí vemos ven las imágenes, aquí ven la información cuantitativamente por los individuos en 2 estudios diferentes, comparando controles y cocainómanos a función de la edad, porque conforme vamos envejeciendo, disminuyen la expresión de los receptores dopaminérgicos de 2 en nuestro cerebro, y al mismo tiempo, por cierto, no lo presento aquí, pero también disminuyen los receptores dopaminérgicos de 1. Con la vejez viene una disminución de los receptores dopaminérgicos, tanto de 1 y de 2, pero aquí vemos los de 2 y vemos que los cocainómanos están disminuidos comparado con los controles. Y tomando estos datos, nosotros y otros investigadores hemos documentado, hemos demostrado que esta disminución de los receptores dopaminérgicos de 2 en las personas expuestas a las drogas, en los adictos o en los animales, en modelos animales de administración crónica de alcohol o de cocaína o de metanfetamina, donde hay una reducción de los receptores dopaminérgicos a través de diferentes estrategias. Nosotros inyectamos el receptor, el gene que codifica al receptor de 2 para aumentarlo, y podemos ver, como ven aquí, al inyectarlo con hacer un tratamiento genético del gene del receptor de 2, se aumentan los receptores dopaminérgicos, estos son los días, es un efecto temporal, pero esto produce una disminución dramática del consumo de drogas. Aquí lo ven para el alcohol, lo mismo con la cocaína, diferentes tipos de ratas que tienen diferentes vulnerabilidades. Por ejemplo, estas son ratas que son genéticamente criadas para que tomen grandes cantidades de alcohol, y aún en ellas, el aumentarles los receptores dopaminérgicos de 2, cuando están adictas, les disminuye totalmente el consumo del alcohol, indicando que hay algo en ese receptor dopaminérgico de 2 que es importantísimo para oponerse a la activación de los reforzadores dopaminérgicos de 1. Y nuestra pregunta es ¿por qué? Y aquí la tienen, de nuevo, básicamente lo que siempre les digo a los estudiantes y a los universitarios de postdoc, les digo, vean las soluciones de la biología para tener las respuestas. Sabemos cuál es el circuito
que pasa las señales dopaminérgicas D2. Lo sabemos, se ha estudiado extensivamente a través de todos los estudios de Parkinson. Y podemos prevenir lo que es predecir lo que va a suceder si efectivamente la biología nos da las respuestas. Los receptores dopaminérgicos D2 en el estriado son inhibidores, inhiben a las células que los tienen. Esas células básicamente son células inhibidoras, son células GABAérgicas. Entonces, al inhibir una célula inhibidora, ¿qué es lo que sucede? Se desinhibe, pero si no hay receptores dopaminérgicos, no la pueden desinhibir. Entonces hay un aumento, al haber receptores disminuidos de D2, que normalmente las desinhibirían, hay un aumento de la inhibición de este circuito que sale del estriado al globus pálido externo. De allí, este es también colinda con células inhibitorias. Al aumentar la inhibición de una célula inhibitoria, la desinhibe. Entonces el subthalamic nucleus está desinhibido. Este subthalamic nucleus es excitatorio. Al no tener inhibición, aumenta su estimulación de este núcleo, globos pálidos internos, que es inhibitorio. Al aumentar la estimulación de un núcleo inhibitorio que pasa, aumenta la inhibición. Y esa es la inhibición que va al tálamo. Y el tálamo, al aumentar la inhibición, el tálamo que es estimulatorio de la corteza, ¿qué pasa? Está inhibido. Y eso hace que la corteza frontal tenga disminución de estimulación. Y efectivamente lo podemos ver al hacer los estudios en todos los sujetos que tienen disminución de receptores dopaminérgicos D2, vemos una disminución de la actividad de la corteza frontal, sea cocainómanos, sea como aquí lo vemos, sea a sujetos adictos a la metanfetamina, sea alcohólicos. Cuanto más disminuidos están los receptores dopaminérgicos, más disminuida está la actividad de la corteza frontal. Y la corteza frontal es básicamente, forma una parte indispensable de lo que llamamos los circuitos del control. A través de la corteza frontal hacemos decisiones, a través de la corteza frontal podemos evaluar los estímulos si son correctos o no, y dependiendo de eso cambiar nuestras acciones, podemos planear, podemos ejecutar nuestras acciones. Al crear un desfuncionamiento de la corteza frontal, porque esta estimulación dopaminérgica D2 está atenuada en el adicto, estamos interfiriendo con la capacidad de la corteza frontal de ejercer estas acciones. Y aquí lo vemos, lo hemos replicado muchísimas veces, es algo muy muy consistente y de hecho estos estudios los replicamos en gente que no está adicta. Ellos son adultos que tienen un padre alcohólico y otro miembro familiar alcohólico. Hicimos el mismo estudio y vimos que en ellos también los receptores dopaminérgicos D2 predicen la actividad en la corteza frontal, predicen la actividad en todas esas áreas que vemos en amarillos, que básicamente están localizadas en la corteza frontal, corteza orbitofrontal límbica, que es indispensable para las respuestas que tienen que ver con el valor de un estímulo, cortezas dorsolaterales que tienen que ver con procesos cognitivos, corteza del anterior cingulate que nos permite hacer decisiones si algo es incorrecto y cambiar nuestros planes de acción. Y esta corteza aquí que vemos que colinda entre la parte inferior de la corteza frontal y lo que llamamos ínsula, que también es importantísimo para darnos cuenta de nuestro estado de interocepción. En todos ellos, cuanto más bajo son los receptores dopaminérgicos, menor la actividad en estas áreas. Y esto nos explica efectivamente por qué el uso crónico de las drogas que lleva a una caída del funcionamiento particularmente más acentuada del sistema dopaminérgico D2 pone a estos individuos en alto riesgo de conductas impulsivas y de conductas de compulsividad, porque sin la corteza frontal no es posible ejercer procesos cognitivos para interrumpir nuestros deseos y nuestras reacciones.
Y termino con este modelo que está muy simplificado, pero sin embargo nos da una idea de lo que todos nosotros podemos, la manera como nuestros cerebros funcionan en gente que está funcionando sin tener problemas de adicción y en gente que está adicta. El relativo funcionamiento, la función relativa de los circuitos, les dije, así como les hablé del sistema dopaminérgico de 1 y del dopaminérgico de 2 que se oponen, lo mismo a nivel de circuitos, hay circuitos que se oponen. Por un lado están los circuitos reforzadores, que tienen que ver con el sistema límbico, de refuerzo, de acondicionamiento de emociones, y el sistema cognitivo, que es la corteza frontal. Ellos dos se están balanceando, y dependiendo de la intensidad del impulso, uno puede predominar sobre el otro. Normalmente, de nuevo, o sea, todos nosotros estamos expuestos a estímulos donde tenemos que decidir, vamos a hacerlo o no. Y nuestra corteza frontal hace una evaluación del momento y decide si vale la pena o no, no hay que hacerlo. Y en base a ese balance decidimos en algunas ocasiones seguir y en otras ocasiones parar. Pero es la corteza frontal la que nos permite hacer esa decisión, transmitir esta información a los sistemas estriatales, que entonces comunican a la corteza motora y eso nos permite tomar la acción. En la persona adicta todo esto está totalmente desajustado, estos circuitos, empezando por el dopaminérgico de 1 y el dopaminérgico de 2, que se trasladan a un desfuncionamiento de la corteza frontal y a un hiperfuncionamiento del sistema límbico. Estos procesos claramente no pueden interrumpir la respuesta tan intensa generada por los procesos acondicionados que están deteriorados porque el sistema dopaminérgico de 2 no los puede contrabalancear. Y en este entendimiento de los procesos que se cambian en el cerebro humano a las adicciones, también tenemos respuestas de intervención, porque claramente nos indican que básicamente la adicción no es una enfermedad donde solo un área del cerebro está desajustada. Es una enfermedad donde hay un desajuste de los circuitos, tanto a nivel celular como a nivel de interacciones entre las diferentes áreas del cerebro. Y que nuestras intervenciones, sea a través de terapias conductivas o sea a través de medicamentos, tienen que abordar la oportunidad y la necesidad de tratar de reestructurar de tal forma que la corteza frontal pueda oponerse a los impulsos tan intensos que vienen de la corteza límbica, a través sea de una atenuación de estas respuestas, logrando hacer intervenciones que puedan atenuarla, pero haciendo también intervenciones que puedan fortificar el funcionamiento de la corteza frontal y de esta manera poder permitir a las gentes que están adictas tener una capacidad de recuperación y de reencuentro con las oportunidades en sus vidas. Con esto quiero terminar mi presentación y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes su atención y a la doctora Medina Mora por darme la oportunidad de venir a platicar con ustedes y de celebrar este momento en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Y también quiero agradecer a mis colaboradores del laboratorio de Brookhaven, sin los cuales este trabajo no hubiera sido posible. Muchísimas gracias.